Sabes, el enemigo nos ha venido ganando una batalla increíble. Lo ha hecho durante toda nuestra vida y esa batalla la jugamos es en nuestra mente. Es una batalla en la cual él ha sabido valerse de 1500 cosas. De hecho, pues hay alguien que dice que más sabe el diablo que por diablo. Así que obviamente él lleva miles de años engañando a la humanidad, lleva miles de años tratando de hacer trampa, lleva miles de años tratando de hacer lo incorrecto, pues obviamente nos lleva ventaja. Y para empezar a ganar esa ventaja, él empieza a jugar con la forma como pensamos, empieza a jugar, a sembrar pensamientos en nosotros en medio de los cuales nos dejamos confundir. Y quiero que entremos en un plano de guerra espiritual, si se puede decir así. Bueno, el término cabe, ¿verdad? Porque realmente es el término que aplica en este caso. Y quiero que venga conmigo, por favor, en su Biblia. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Segunda de Corintios capítulo 10, versos 3 al 5 dice de esta manera: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Me gusta, me gusta que empezar este plan de guerra espiritual ilustrando esto. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Ojo, no dice que son espirituales, dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y comienza, ¿cómo se derriban las fortalezas? Ay, pastor, vamos a hacer una danza, vamos a danzar, y cuando lanzamos todos la pata al tiempo, ¿verdad? Y entonces sabemos que cae una fortaleza. No. La Biblia es muy clara y a veces lo hemos hecho de esa manera, y está bien que queramos aprender de eso, pero me gusta más cuando la Biblia es tan clara que habla por sí misma. O sea, no es necesario hacer un gran estudio bíblico para poder entender esto. Derribando argumentos. Pastor, entonces no son muros, son argumentos. Son argumentos. ¿Qué es un argumento? Voy a ir aquí rápidamente. Palabra griega, logismos, que significa consejo, razonamiento. Y en el diccionario, un argumento es un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. En otras palabras, un argumento es todo pensamiento que conduce nuestra manera de vivir. Tú vives de acuerdo a los argumentos que te enseñaron. Tú vives de acuerdo a los argumentos que tienes en tu mente, a los argumentos que has bajado a tu corazón. Tú vives de acuerdo a los argumentos. Y la Biblia dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Y los argumentos dónde están? ¿Dónde están los argumentos? En la mente. Y sigue diciendo, no solamente derribamos argumentos, sino toda altivez. Diga conmigo, altivez. Palabra griega, upsoma, que significa altura, pretensión. Y esa palabra es sinónimo de orgullo. Yo creo que usted se ha dado cuenta, así como, bueno, todos nos damos cuenta, y de alguna manera, muchos de ustedes se involucran en ciertas discusiones de pensamiento en redes sociales, ¿verdad? Los de un bando, los de otro siempre quieren imponer su pensamiento. Ok, cuando hacemos eso tengo un argumento, y ese argumento me hace sentirme mejor que el otro, y entonces a causa de que me siento mejor que el otro soy orgulloso, y el que más levante su voz, el que más levante un argumento es el que gana. No importa la verdad, importa lo que yo argumente, importa cuán altivo pueda ser yo. Y la Biblia dice que hay que derribar argumentos y toda altivez. De hecho, lo digo así: cuando tenemos razonamientos así tan sólidos en lo que sea que los tengas, te haces ver tan alto, tan orgulloso, tan pretencioso. Y la Biblia dice que eso no está bien. ¿Por qué? Porque dice, porque toda altivez, esos argumentos y esa altivez se levanta en contra del conocimiento de Dios. O sea, pastor, que hay ideas preconcebidas o hay ideas que yo he adquirido durante todo el tiempo de mi vida que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Sí.
Ahora te pregunto yo, ¿crees que son espirituales o crees que son naturales? Son naturales porque son sembradas, pero tienen un desarrollo y un desenlace espiritual. Sí, tiene un desenlace espiritual. Así que nos levantamos en contra de todo argumento y de toda altivez. Y lo sigue diciendo, date cuenta que todo lo que está hablando, el argumento, ¿dónde está? La altivez, ¿dónde se levanta? El conocimiento de Dios, ¿dónde tenemos el conocimiento? Dice, y llevando cautivo todo pensamiento, palabra griega noema, mente, esquema, diseño, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos quieren vencer en medio de cualquier batalla espiritual que tengan? Ponte de acuerdo con lo que la palabra de Dios diga y vas a vencer en todo. Entonces, cuando estamos de acuerdo con lo que Dios piensa, cuando estamos de acuerdo con lo que Dios ha diseñado, pues vamos a vencer. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que estar con Él, porque las armas de Dios no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de... Y empezamos entonces a darnos cuenta que la mayor batalla que muchas veces libramos en nuestra vida está en nuestra mente. Joyce Meyer dice, tiene un libro que se llama El campo de batalla de la mente. Porque aquí es donde comienza todo, aquí es donde comienzan todas las cosas, aquí es donde comienzan nuestras ideas. En estos días he estado leyendo un par de libros y el par de libros, bueno, casualmente, no sabía yo que trataban de ese tema, pero ese par de libros hablan acerca de David, la vida del rey David y todo su desenlace. Así que hoy quiero compartirles algo acerca del rey David y su momento cuando es llamado. Ok, y quiero empezar leyéndote Primera de Samuel, capítulo 17. En Primera de Samuel, capítulo 16, arranca la gran historia de David. Y el capítulo 17, del verso 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, el filisteo era Goliat, dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. El desenlace ustedes lo conocen. David y el Goliat se enfrentan. David lanza la piedra golpea en la frente de Goliat. Goliat cae de cara al suelo, la piedra se atraviesa y luego David va, quita la espada de Goliat, con esa espada le corta su mano y la levanta y declara, le corta la cabeza, perdón, sí, una mano para qué, pero le corta la cabeza. Y entonces todos se dan cuenta que Dios es quien da la victoria en cada batalla. Pero se simplificaría la historia si solamente habláramos de que esa fue toda la batalla que luchó David. David luchó por lo menos con 4 batallas antes, con 4 gigantes, perdón, tuvo batallas con 4 gigantes por lo menos antes de luchar esa batalla contra Goliat. El primer gigante con que tuvo que luchar David fue con el retardo. Diga conmigo, retardo. ¿A qué retardo se refiere, pastor? Bueno, no todas las promesas de Dios se cumplen ya mismo cuando Dios nos las da. ¿A alguien Dios le ha cumplido alguna promesa? ¿Hay alguien que esté esperando que se cumpla todavía la promesa de Dios? Entonces hay promesas que tienen retardo, no que Dios nos dijo hoy. Bueno, hoy recibíamos algunos testimonios, unas llamadas en la tarde de personas contándonos de cosas por las cuales se oraron en la mañana, que en la tarde ya tuvieron respuesta. O sea, fue casi automático, terminando el tiempo de intercesión, y a los 10-15 minutos los llamaron y luego comenzaron a darnos los testimonios. Nos encanta eso, pero muchas veces oramos y tenemos que esperar mucho tiempo. Inclusive hay una espera de años.
Bueno, cuando las cosas se retardan, es un gigante con el cual nosotros tenemos que luchar, porque es un gigante. Cuando existen ese tipo de retardos, esos gigantes nos hacen pensar que nada va a pasar, que lo que Dios prometió no es cierto. Esos gigantes y ese gigante del retraso, del retardo, nos hace pensar muchas veces que Dios no nos ha dicho la verdad. Y ok, yo sigo yendo, pero no le creo tanto a Dios. En el caso de David, en el capítulo 16 de 1 de Samuel, en el versículo 13, a él lo ungen como rey. En el capítulo 17, el versículo 15 dice: pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. O sea que David lo ungieron como rey, luego lo contratan en el palacio para que cante en el palacio, y luego el papá le dice: ¿usted qué hace cantando, mi hijo? Lo suyo son las... O sea, imagínense, David ya lo ungieron como rey, ya trabaja en la casa del rey, en el palacio del rey. ¿Cuál era el paso que seguía? Ser el rey. Pero en lugar de eso, el papá le dice: no, mi hijo, alas. ¿Puedes ver eso como un retardo? ¿Como un retraso? ¿Puedes ver eso como algo que detuvo la bendición y ya? David puede haber dicho: ok, de repente el profeta se equivocó. A lo mejor venía cansado del camino, se tomó un par de vinitos y me vio mal, se equivocó. El profeta se equivocó al ungirme a mí. De haber ungido a Eliab, mi hermano. Él sí es un hombre de guerra. Yo no tengo mucho porte de rey, así que aquí me voy a quedar con las ovejas, dándole de comer a las ovejas y oliendo a oveja. Pudo haberlo pensado. Muchas veces Dios ha hablado en nuestra vida, y como no vemos que la promesa se cumple ya, ¿qué pensamos? No era para mí, Dios se equivocó. Fue que yo me emocioné. Fue que yo me emocioné. Yo dije: ay, voy a hacerlo y voy a creerle a Dios. Pero no, Dios se equivocó. Dios se equivocó. Y yo entiendo, Dios también se puede equivocar. Y argumentamos, ¿en dónde? Y tomamos un retraso como un no de parte de Dios. Escúchame, Dios nunca va a llegar tarde, Dios nunca va a llegar antes. Dios va a llegar a tiempo, y cuando Dios llegue, la promesa se va a cumplir sobre tu vida, y va a ser a tiempo, no en el que tú quieras, va a ser en su tiempo. Y siempre que los planes de Dios se contradicen, pues va a haber un retraso. Dios va a hacer su trabajo a su tiempo, lo va a hacer en el momento que pueda hacer. Otra cosa que puede retrasar nuestra vida, no son solamente esas cosas, otra cosa que puede retrasar que la promesa de Dios se cumpla en nuestra vida es el pecado. No podemos vivir una vida de pecado y exigirle a Dios que cumpla con lo que Él ha dicho. No se puede. ¿Sería injusto o sería justo? Injusto, ¿verdad? Injusto que le digamos: Señor, pero cumple porque tú prometiste y tú eres fiel. Y podemos decirle los versículos y podemos querer echarle en cara y decirle: Señor, cumple tú porque tú tienes que cumplir. No, ¿estás cumpliendo tú? Entonces tenemos que alinearnos, no solamente con aquello que nos conviene, sino con aquello, que nosotros creemos conveniente, sino tenemos que alinearnos con el pensamiento de Dios, que es lo que realmente nos conviene. No hagamos lo conveniente, hagamos lo que nos conviene de parte de Dios. Número 2, segundo gigante, el desánimo. Diga conmigo: desánimo. ¿Sabes? La Biblia, la Reina Valera, utiliza un versículo, utiliza una palabra para describir a Goliat, y dice que Goliat era un paladín. Entonces yo me puse a buscar qué era un paladín, y bueno, resulta que un paladín es un guerrero que tiene un gran nombre porque ha hecho grandes cosas. Pero cuando yo miro y leo 1 Samuel 17, no encuentro que Goliat haga algo. Lo único que hacía era salir y gritar. Goliat era un bocón, era un matón de matoneo. Era un matón de matoneo. No era de los que hacía bullying. No, era un matón de matoneo. 1 Samuel 17, versos 8 y 9 dice, hablando de Goliat, dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis.
le estaba metiendo terror a todos. Cambió las leyes de la guerra. Las guerras nunca se peleaban así, 1-1, y el que gane funciona. No, nunca. Pero salió Goliat, abrió su boca y dijo: 1-1, tráiganme a uno. El más grande de toda la nación de Israel era el rey Saúl. La Biblia dice que cuando el rey Saúl fue ungido, se puso en pie y el más alto de todos los israelitas le llegaba al hombro. Así que el tipo era gigante. Realmente Saúl era grande, pero Goliat era mucho más grande. Ustedes pueden leer ahí en el 17, dice que solamente la cota de malla, o sea, la malla en acero que le ponían sobre su cuerpo para protegerse de las espadas y las flechas, pesaba 58 kilos. O sea, era una cosa absurda el peso. Y que su lanza era gigantesca, medía 3 metros. O sea, realmente el tipo era grande. Así que pedir una pelea 1 contra 1 era una tontería. Nadie le iba a aceptar. Él sabía que nadie le iba a aceptar, pero ¿qué era lo que estaba sembrando? Desánimo. ¿Cuántas veces tú te levantas y lo primero que haces es mirar las malas noticias que salen en televisión? ¿Cuántas veces tú te levantas a mirar qué es lo malo que está sucediendo en el mundo? Y después te preguntas por qué estás desanimado. Después te preguntas por qué no quiero hacer nada, por qué no quiero emprender, por qué no quiero salir adelante. Después te preguntas por qué no quiero orar. Porque el enemigo se ha encargado durante muchísimo tiempo de decir mentiras que suenan a verdades, y hoy nuestra generación las cree como verdades. Las cree como verdades. Goliat lo que creó fue un clima de miedo. ¿Y sabe qué? Todos estaban convencidos. Nadie se atrevía a pelear con Goliat porque todos decían: este me va a ganar. ¿Has querido emprender algo en los últimos meses y de repente tú dices: no, pero ¿para qué? Mire, ¿sí ve? Mire, menos mal no emprendí porque otra vez cerraron. Y esto se va a poner peor. Uy, sí, ya han dicho terrible. Y ya vio, se murió una persona por la vacuna. Uy, no, yo no me vacuno. ¿Lo has visto? Lo hemos pensado, nos hemos desanimado. Hemos dejado que todo lo externo, menos la palabra del Señor, genere un efecto en nuestras vidas. Así que ahí está David luchando contra ese desánimo. Y mira el desánimo. Versículo 16 de 1 Samuel 17 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Los especialistas dicen que para generar un hábito se necesitan 21 días. Para cambiar un comportamiento se necesitan 21 días. Para generar un hábito, se necesitan 40. Ok, ya durante 40 días les había dicho: en la mañana y en la tarde vengan, peleen conmigo, y el que me gane, todos seremos sus esclavos. ¿Tú crees que realmente si alguien le ganaba, ellos iban a decir: ay, sí, somos los esclavos porque Goliat dijo? ¿O iban a pelear? Iban a pelear, estaban listos. Así que todo era una mentira. Pero aunque era una mentira, sonó tantas veces que pensamos que era cierto. Amo verlos a ustedes, amo ver que porque no hay el domingo, pues entonces el jueves y se llenaron los cupos como en 3 horas, y entonces pues abramos el martes, y bueno, alguien vendrá el martes, ¿verdad? Y si no, pues aquí vamos a estar igual levantando el nombre del Señor. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque no nos van a cerrar. No vamos a permitir que el enemigo nos cierre. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo donde los hijos de Dios nos vamos a levantar en medio de Fusagasugá y vamos a demostrar que en esta tierra hay un rey, y ese rey es Jesús. Y nos vamos a levantar así. Sí. Y nos levantamos y creemos y no nos desanimamos. Tercer gigante: la desaprobación. Este sí es increíble. En el caso de David, ya para aquel momento sus hermanos, toda la familia estuvo reunida, y toda la familia vio que a él lo ungieron como rey. Pero cuando llega al campo de batalla a llevarle de comer a sus hermanos, versículo 28 de 1 Samuel 17 dice: oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor. ¿Quién era Eliab? ¿No se supone que los hermanos mayores están para afirmar, para consolidar? ¿No se supone que los hermanos mayores están para dar un buen ejemplo?
el hermano mayor, le dice, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido aquí? ¿Y a quién has dejado con aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, peladito, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla eres un chismosito nomás. Tú viniste aquí solo a ver qué estaba pasando en la batalla. ¿Qué estaba pasando? Después de 40 días que se van a la guerra, ¿uno qué piensa? Los mataron a todos, no volvieron. Pero no, estos llevaban 40 días allá de camping. Estaban de glamping, todos felices. Se levantaban en la mañana, se ponían, vamos a ver las noticias. Todo va a estar mal. ¿Y ahora qué hacemos? Otra vez para la carpa. Bueno, vamos para la carpa. ¿Sí? Y en la tarde almorzamos. Y después del almuerzo, después del almuerzo uno que hace, ver las noticias, vamos las noticias. Y cuando llegó alguien que pensaba diferente, cuando se levantó uno que pensaba diferente, que empezó a averiguar qué es lo que pasa, David, su propia familia lo desaprobó. El hermano le dijo: ¿y tú qué haces acá? ¿Qué haces acá? O sea, vas a enseñarnos. Ahora, cuando fue el profeta, me quitaste el lugar, pensaría Eliab. Ahora que me quitaste el lugar allá, ¿también me lo quieres quitar acá? Chismosito largo para la casa. ¿Cuántas veces tú has dicho: voy a hacer esto? ¿Sabes que sí? Voy a llenar. Te llenas de fe, recibes una palabra del Señor aquí, o abres la Biblia, lees y dices: esto yo lo tomo de parte del Señor para mi vida. Y cuando tú dices eso, de repente, en lugar de se lo cuentas a alguien, y ese alguien te dice: ¿está loco? ¿Se fanatizó usted? ¿Se embobó? Esto no es tiempo para empezar. Esto es un tiempo donde solamente los ricos se van a hacer cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, porque esto cada vez está peor. Y todos los políticos corruptos allá, uy, eso sí, se van a quemar todos en el infierno, pero todos allá tapados en plata. Pero como uno no conoce a nadie, no vas a salir adelante. ¿Qué vas a emprender? Tú nunca has emprendido nada en la vida. ¿Te vas a poner a emprender ahorita? Mira, consíguete algo donde ganes 10,000, 20,000 pesos al día, tengas para comer, vives aquí arrimado, tranquilo, pero acostúmbrate, lo poquito es lo tuyo. Diablo mentiroso. Lo malo es que a veces usa nuestra familia. Bueno, no importa. Ahora, ¿qué hizo David con eso? Versículo 30 dice: y apartándose de él. ¿Qué fue lo que hizo? A veces hay que apartarse de la gente tóxica, aun cuando esa gente te ame. Voy a decirlo mirando a la cámara para que nadie se sienta aludido. David hizo lo correcto, hizo lo inteligente, y apartándose. Su hermano lo amaba, claro que sí, era su propia familia. ¿Cómo no lo iba a amar? Lo amaba, pero era tóxico. Se apartó y ya. Tienes que decidir, y hay un momento en el cual tú y yo vamos a tener que decidir. De hecho, casi todos los días tenemos que decidir esto: ¿a quién le vamos a creer? ¿A Dios o a la gente? Yo decido creerle a Dios. Decido no creerle al temor, decido no creerle a las mentiras, decido no creerle a lo que el mundo diga, decido creerle a Dios, que ha prometido estar con nosotros todos los días. Decide creerle a Dios. Y el cuarto, me encanta, la duda. Di conmigo, duda. La duda es una locura. De hecho, hay gente que dice que la duda es enemiga de la fe. La duda no es enemiga de la fe. La fe está para darle respuesta a cada duda que tengamos en nuestra vida. Así que no es una enemiga, la duda es buena. Pero a veces la gente va a dudar de nosotros. ¿Quién? Todo el mundo va a dudar de nosotros. Todos. El rey se entera, ven que hay alguien que quiere enfrentar a Goliat, y el rey dice: ¿quién? O sea, está poniendo en juego su reino. Le iba a dar toda su confianza a aquel que se enfrentara contra ellos. Y le llegan con David. Y entiéndeme, David era tan insignificante de alguna manera, que aunque él había estado al servicio del rey, y dice la Biblia en el capítulo 16 que el rey lo llegó a apreciar muchísimo, cuando lo vio dijo: ¿y tú quién eres? Así que David no era el más carismático. A veces uno piensa con una figura como David tenía que ser súper carismático, la gente tenía que verlo y decir: wow, qué liderazgo el que él tenía. No, esos versos dicen que no. O sea, el mismo rey cantaba allá no, ni me acuerdo quién era el pelado. Entonces, ¿quién eres? No, yo soy. Bueno, ¿vas a pelear? Sí, ¿por qué? Pero mira, le dice esto. Verso 32 y 33. Y dijo Saúl a David, el rey, y dijo David a Saúl, David pequeño, le dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, Goliat. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. David estaba
convencido. ¿Cómo estaba David? Todo daba para que David perdiera la pelea, pero David estaba convencido. Y dijo Saúl a David: no podrás tú. O sea, escucha esas tres palabras: no vas a poder. El rey, o sea, el hermano, está bien, hermano, pero el rey ahora que le dice: no confío en ti. No podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Yo creo que esto es un tiempo en medio del cual muchos expertos se van a equivocar, porque el experto te va a decir: no es el tiempo, y de repente Dios te está diciendo: sí es el tiempo. De repente el experto de tu corazón, ¿de cuántos saben que el corazón es un experto para dar consejos? Ay, sí, ella es la indicada. Sí, él es el indicado. Y el corazón: sí, dale, es bien tóxica, pero dale, créele. Sí. El corazón es increíble, pero lo que importa es que es bonito. Ok, no ama al Señor, no importa, yo lo llevo a la iglesia. Sí, el tipo con 2 cascabeles, pero ok, pero va en contra de la palabra, no importa, corazón. No había nadie más experto en la guerra que Saúl. En todo Israel no había nadie mejor que Saúl para la guerra. Era el experto y le dijo: no vas a poder. Pero tú y yo ya conocemos el final de la historia. David sí pudo, porque no importa lo que los expertos digan, importa lo que Dios diga. Y 2021 es un año de bendición. Es un año para pelear. Sí, vamos a pelear. Así que no importa el retraso, el desánimo, la desaprobación o la duda en la batalla, si el Señor está con nosotros, vamos a vencer. Es tiempo para vencer. Quiero invitarte a que te pongas en pie mientras te leo esto. Romanos capítulo 8, verso 31 en adelante dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pues Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, escucha bien, antes en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro de espada. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nuestra vida le pertenece a Él, al que nos amó.